Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Hola, ¿qué tal, María? Noches. ¿Qué- Buenas noches. buenas noches, bienvenidos. Pues vamos a empezar porque ya son las 9 y para que tampoco nos vayamos a alargar mucho con la clase. Ujú. Sí, Ok, bueno. Pues hoy vamos a tener, como les platiqué la semana pasada, vamos a estar teniendo intercalada una clase del tema de despertar, que nos tocó verlo el viernes pasado, y una clase de paganismo. De paganismo, pues realmente sí es extenso, así que lo más seguro pues es que sí vamos a tener varias clases de paganismo. Y también pues yo quisiera comenzar con esta primera clase, eh, sobre todo haciendo un énfasis de por qué tenemos que saber paganismo o por qué tendría que ser el principio el tema del paganismo, ¿sí? Miren, básicamente ahorita lo que se conoce es la Wicca, ¿verdad? Y sobre todo porque es una religión que cada vez ha ido creciendo más. Ajá. Sin embargo, hay muchas cosas y seguramente les ha llegado a pasar en su búsqueda. Hay muchas cosas que están muy confusas al respecto de la Wicca, ¿no? Inclusive, si en algún punto han tenido oportunidad de explorar diferentes tradiciones de la Wicca, ya sea a través de libros o ya sea a través de estar en grupos, se habrán dado cuenta de que no tiene ni pies ni cabeza y que realmente es como estar ante diferentes perspectivas de lo que se supone que es una misma cosa. Entonces, el primer conflicto con el que nos encontramos es con que antes de hablar de Wicca, lo que tendríamos que hacer es explorar el paganismo, porque la Wicca se deriva del paganismo. Sin embargo, buenas noches, Eve, y buenas noches a todos los que se están uniendo. El paganismo es la raíz, dijéramos así, la madre prácticamente de todas las religiones. Si nosotros dijéramos cuál es la primera religión que existió en el mundo, tendríamos que ir al paganismo. Ajá. Claro está que desde que surgió el paganismo hace millones y millones de años, a como hoy se está inclusive transformando, de hecho hoy ya no hay paganos. Ahorita lo que hay es un neopaganismo, que quiere decir que ya hubo mucha transformación, mutaciones, cambios, transformaciones, etcétera, etcétera. Y no ha sido otra cosa más que el proceso de evolución natural que tiene absolutamente todo en la vida, incluyendo las religiones, ¿verdad? Pero de repente encontramos grupos que están como que muy fanatizados y que están muy enclochados en prácticas de hace no sé cuántos milenios, ¿verdad? Y de repente encontramos practicantes que se dicen paganos, pero que en realidad nunca hablan de paganismo y a lo mejor hablan de cosas como más superficiales al respecto del paganismo. Entonces, eso lo único que ocasiona es mucha confusión. Ajá. Yo sé que prácticamente eh, todas las personas que se acercan a este tipo de conocimiento o tienen curiosidad de la Wicca o ya han estado en algún punto explorando la Wicca, porque la Wicca tiene un propósito muy importante en nuestra era, ¿sí? No por nada ha ido creciendo. Claro que ha ido creciendo en otros países más que en Latinoamérica. Y ha sido básicamente porque en Latinoamérica, en primera, ni hay linajes que provengan como para que realmente transmitan una línea, ni tampoco hay conocimiento que nos ayude, como por ejemplo conocimiento histórico o conocimiento académico, que nos ayude a entender pues de qué se trata todas estas prácticas, ¿no? Por eso paganismo fue una materia que definitivamente tenía que estar aquí, porque este es como que el principio
por el cual todos deberían de comenzar, todos inclusive, ¿no? Deberíamos de comenzar por ese principio, porque si no, la verdad es que después cuesta mucho trabajo entender qué es qué cosa. Ajá. Y al rato pensamos que todo. De hecho, por neopaganismo se conoce popularmente a la Wicca, pero la realidad es que hay muchas religiones y tradiciones que entran dentro del concepto de paganismo y que inclusive hay algunas que ni siquiera tienen nada que ver entre sí y sin embargo son paganismo, ¿no? Es un poco como lo que también se popularizó con el nombre de bruja, ¿verdad? Y de repente todo el mundo se autodenominaba bruja y yo me incluyo dentro de ese grupo. Y cuando yo supe históricamente y académicamente lo que significaba bruja, pues evidentemente me retracté. No, y dije, oh por Dios, ¿qué es lo que he estado declarando todo este tiempo? ¿No? Pero en realidad es eso, ¿no? En realidad es que hay muchísimo desconocimiento y nos vamos, sobre todo cuando empezamos en este camino, nos vamos mucho por la parte de lo que es popular, de las cosas que son modernas, de lo que parece nice, pero yo ya tiene un rato que he estado explorando mucho las palabras, sobre todo los significados, pero justamente el año pasado me tocó estar en una plática que dio una ay, es creo que antropóloga, no recuerdo ahorita qué profesión tiene, pero se ha dedicado mucho a investigar y a estudiar a la brujería. Y habló, en esa conferencia hablaba acerca de sus investigaciones en la brujería en un lugar de España, en donde ella realizó toda su investigación. Y pues la verdad es que fue una cosa extraordinaria porque para empezar, bruja y brujería ni siquiera tienen que ver, ¿no? O sea, la brujería es una cosa y el término brujas es otra cosa, ¿no? Y uno que hace, pues, pues como parece que son lo mismo, pues mencionamos que son lo mismo y entonces ahí andamos como que pensando que todo está revuelto. Entonces, eso a final de cuentas no nos lleva a nada más que a mucha confusión. Por eso es que vamos a empezar a explorar qué es el paganismo, por eso yo les decía en la mañana, pues prepárense un poquito para conocer historia, ¿verdad? Y tómense un cafecito para que no se me vayan a dormir, porque pues al final de cuentas sí es importante saber, sobre todo si quieren entender las diferentes. Ay, qué bueno que a Abel le encanta la historia. A mí también me encanta la historia, pero sé que a veces no a todo mundo le puede encantar. Y pues la idea no es arrullarlos, ¿eh? Es que aprendan un poquito de todo este contexto del paganismo, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a partir es que paganismo es una religión y es una religión sumamente antigua, se podría decir que es la raíz de todas las religiones, es la madre de todas las religiones y es la primera religión o la primera práctica religiosa que el ser humano experimentó. Y desde ahí partimos que entonces la Wicca no es propiamente tan pagana, en el sentido de que la Wicca ya involucra, por ejemplo, muchas prácticas de tipo ocultista. Y el ocultismo no es paganismo. El paganismo básicamente se centra en cosas muy, muy sencillas y muy naturales como es el contacto precisamente con la naturaleza, el trabajo con los elementos, ¿verdad? Cosas muy intuitivas, una espiritualidad muy introspectiva, pero no tan compleja como lo es el ocultismo, ¿sí? Si ustedes exploran un poco el ocultismo, sobre todo de la Edad Media para acá, es bastante complejo. Si alguna vez de pura chiripa se han topado con libros de Eliphas Levi, de Papus, de Elena Blavatsky, todos esos autores forman parte del gremio de ocultistas que hasta el día de hoy nos impactan mucho por sus investigaciones. Ahora, el ocultismo es muy bueno y tiene su función también, pero no es propiamente paganismo. Realmente el ocultismo es otra cosa distinta y el paganismo en sí se centra en simplemente las prácticas naturales, las prácticas del contacto con la tierra,
las prácticas del contacto con los primeros dioses que contemplaba el ser humano, como lo es el sol y la luna, las estrellas, el cielo, las flores, el aroma, ¿sí? De hecho, los paganos en sí, cuando ya se investiga un poco de dónde viene la etimología de la palabra y el significado, se dice que tiene que ver con las prácticas de la naturaleza, o sea, que eran personas del campo, ¿no? Personas que pues estaban internados en los bosques y que tenían mucho contacto con la naturaleza en todas sus formas. Entonces, ahí no había ni círculos mágicos, ni red de Wicca, ni conjuros, ¿no? O sea, eso realmente no era, no es original del paganismo. Ahorita mismo, eh, lo que vivimos y lo que estamos explorando es como una recuperación de algunas cosas, de algunas prácticas paganas, pero ahora ya se llama neopaganismo. Ajá. Porque de hecho, por ejemplo, si vemos un paganismo que vimos retratado, por ejemplo, en una serie, fue en la serie de los vikingos. No sé cuántos de ustedes ya vieron esa serie, pero ahí se retrata mucho el paganismo de esa época. Ahí, por ejemplo, se ve cómo precisamente los vikingos tenían prácticas muy espirituales, de rituales muy sencillos con la naturaleza, y, por ejemplo, una de las prácticas era el sacrificio animal, ¿no? Entonces, ahorita ya no es algo que el neopaganismo contemple. Hay muchas cosas que obviamente evolucionaron y hoy por hoy, por ejemplo, un wicano que realmente sigue como tal la Wicca o el neopaganismo, difícilmente se atrevería a hacer un sacrificio de un animal, porque ya ahorita inclusive las oraciones y los mandatos wiccanos ya te dicen pues que el sacrificio no va, que al contrario, tú tienes que preservar la vida, tienes que cuidar la naturaleza y tienes que ver a los animales como tus hermanos menores y todas esas cosas que ahorita pues es el chip, ¿no? De esta nueva creencia, pero eso en el paganismo antiguo pues eso no existía, ¿no? En el paganismo antiguo siempre se concibió algo que de hecho sigue existiendo, porque no porque se modernice el paganismo quiere decir que la razón por la cual se practicaban estas cosas dejó de ser, ¿no? La razón por la cual se sacrificaba, por ejemplo, a los animales es porque el universo tiene una forma de funcionar, ¿sí? Tiene leyes, así como aquí en la Tierra, si tú infringes una ley, tú te vas a enfrentar a las consecuencias. Todos sabemos que si nosotros vamos y le pegamos a alguien, pues nos puede mandar, ¿no? O nos regresa el fregadazo también, ¿no? O sea, una consecuencia vamos a tener, no se va a quedar así, ¿no? Si nosotros robamos a alguien, pues también, o sea, las leyes van a venir y nos van a decir. Aquí la ventaja es que podemos conocer las leyes de la Tierra, pero ¿y si no conocemos cómo funciona el universo? Entonces eso se traduce en otro tipo de leyes que concretamente tienen que ver con el karma positivo, el karma negativo y un montón de clasificaciones que tiene el karma, ¿eh? No crean que nada más es positivo y negativo, hay cantidad y cantidad de categorías en donde entra el karma, pero básicamente es porque no conocemos o ignoramos esas leyes. Entonces, una parte de cómo funciona el universo es que debe de haber siempre reciprocidad. Ajá. Si se quiere generar vida, se tiene que generar muerte, ¿no? Y aunque hoy también ya no lo entendemos tan de forma literal, sí se sabe que el universo funciona a través de intercambios. De hecho, hoy lo que hacemos es dar otro tipo de ofrendas, porque lo que se hacía con los animales era considerado una ofrenda, que bueno, al final de cuentas se dirigía a ciertos dioses, ¿no? Pero ahora, bueno, ya no ofrendamos como tal la muerte literal de un animal, sino que ahora se busca de otras maneras compensar esas ofrendas, pero definitivamente de que hay un intercambio,
debe de haber. Entonces, eso no ha cambiado. Paganismo o neopaganismo, eso no ha cambiado. Dice Abel, pide leer a Blavatsky su teosofía y Elifas y su dogma y doctrina de la alta magia hace ya... Ah, pude leer a Blavatsky. Ajá, sí, de hecho, Blavatsky es muy complicado. Bueno, yo tengo algunos libros de ella y tienes que tener hasta un diccionario para entender las palabras que escribe, ¿no? Es bastante complejo, pero es muy interesante. El ocultismo tiene su parte bastante fascinante, nada más que sí, inclusive hay que tener hasta un cierto grado de intelectualidad para poder entender el ocultismo, ¿no? El paganismo no es así. El paganismo realmente todas las personas podemos hacerlo porque simplemente es estar en comunión y en contacto con la naturaleza. Y entonces de ahí se empiezan a derivar muchas prácticas. Por ejemplo, una de las prácticas paganas más antiguas es el chamanismo. Y prácticamente todas las regiones y en todas las áreas del mundo hay una forma de chamanismo, ¿verdad? En la que los chamanes ayudan a la gente a que precisamente trabaje su espiritualidad a través de los espíritus de la naturaleza, a través del contacto, ¿no? Ahorita también ya cada vez son más escasos esos antiguos chamanes, ahorita ya está resurgiendo un neochamanismo, ¿verdad? Como también está surgiendo un neodruidismo, ¿verdad? Los druidas también son una casta sacerdotal muy antigua, hace más de 4000 años, y que también forman parte de este paganismo, pero que ya obviamente se ha ido transformando y ahorita estamos en ese proceso de readaptación. Entonces, muchas personas toman de lo antiguo cosas que consideran que se tienen que recuperar y entonces se une, ¿no? Como tal, una mezcla de diferentes ideas. La Wicca, de hecho, es una mezcla de paganismo con ocultismo. Ajá. El paganismo funciona entonces en esta parte espiritual y esta parte como pasiva, como introspectiva, y el ocultismo forma esta parte de energía más intelectual o más activa, ajá, que es a través de rituales, por ejemplo, que se denominan de ceremoniales o ajá, sí, como de alta magia o de este tipo de términos que se ocupan en el ocultismo. Dice, a final de cuentas todo es cíclico y regresamos al punto de partida. Sí, exactamente, regresamos o intentamos recuperar, pero como les decía, ya no se recupera al 100%. Ya hay una evolución y realmente ahorita ya sería muy difícil encontrar un linaje o una casta original que conserve absolutamente todo lo que hace millones de años se conservaban. Sin embargo, bueno, estamos ahora en este punto de readaptación y en este punto en el que todo está evolucionando y ese es el punto que ahora nosotros tenemos que conocer porque tanto a ustedes como a mí ya nos tocó una readaptación y la readaptación más famosa que hasta ahora ha crecido se llama Wicca, ¿sí? Entonces, hasta aquí se comprende o tienen una pregunta de esto antes de pasar a definiciones de paganismo. Con toda confianza, háganme preguntas o si hay alguna duda que tengan por ahí que les gustaría aclarar. Ay, hace muchísimo calor, chicos. ¿Todo bien? Bueno. Sí. Ok. Entonces vamos a ver. Básicamente las creencias del paganismo se basan en que cada parte del universo está profundamente interconectada. De hecho, hay un concepto que se llama animismo y que tiene que ver con la espiritualidad pagana, y es que todo tiene vida. Ajá. Un cuarzo tiene vida, un animal tiene vida. De hecho, dentro de la cosmogonía de los celtas, que es la parte que a mí me toca profundizar y readaptar dentro de mi tradición, lo que se cree es que la vida comienza con el átomo. Ajá.
y que la vida va teniendo evolución y se va transformando y que es una inteligencia así increíble que tiene la capacidad de poder adaptar, perfeccionar y superar cada estrato o cada reino hasta convertirse inclusive en lo que hoy podemos experimentar como un ser humano, ¿no? Entonces, el animismo finalmente va recuperando o va ayudándonos a reconectar con esta parte de que en todo hay vida. En las piedras hay vida, en los animales hay vida, en las plantas hay vida, ¿sí? Y de ahí viene una reverencia natural hacia la naturaleza, algo que sí podemos apreciar en muchas tradiciones de la Wicca, ¿no? El respeto, el amor y la reverencia a que todo tenga vida y a que en todo haya vida, ¿no? Entonces, en el paganismo se cree que lo divino está en todo, porque si existe la vida en una planta o si existe la vida en una piedra, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahí está Dios, porque Dios es una inteligencia, ¿verdad? Es una mente superior, es una fuente. Hay muchas formas en que hoy ya se le llama a Dios, ¿verdad? Hay gente que se casó con un problema religioso e inclusive se pelean con los conceptos religiosos y también eso les voy a hablar ahorita un tanto de lo que es la religión. Y ya no les gusta tanto el concepto Dios, ¿no? Sino que ahora le llaman fuente, inteligencia, energía superior, y todo eso es. De hecho, dentro del druidismo que nosotros seguimos de la Galia, a Dios se le llama como el increado. Ajá. Así es como se le conoce. Bueno, pues realmente es algo que para nuestra mente limitada es muy difícil de poderlo comprender. Lo único que nos queda claro por la fe y por las cosas que no alcanzamos a comprender es que hay algo que da vida, ¿verdad? Hay algo divino, hay algo superior a nosotros, que es lo que nos hace que evolucionemos y que podamos explorar como esa espiritualidad. Uh-huh. Eso es básicamente la esencia de lo que es el paganismo. Y en cierta forma es algo que el neopaganismo intenta recuperar, uh-huh, o por lo menos intenta conservar en ese sentido. Formas en las cuales se trabajaba la divinidad o se trabajaba también el enfoque de Dios, el enfoque de la magia, ¿no? Hoy en el neopaganismo se hace muy popular la hechicería, pero la realidad es que no son más que recetas que podemos encontrar en blogs o en libros. La verdadera magia de la cual habla el paganismo es aquello que tú eres capaz de mover dentro de ti y que puede generar un cambio, que puede generar una transformación. La magia, desde la perspectiva del paganismo, es una transformación, es un cambio. ¿Ja? Entonces, ciertamente ver la magia solamente desde hechizos es ver la magia de una forma muy limitada, ¿no? Que puede ser desde que si estoy haciendo la comida, pues estoy haciendo una fórmula, ¿verdad? Estoy haciendo una combinación de cosas y es una forma de hacer magia, pero es una forma de hacer magia muy limitada. Ajá. Realmente el paganismo, al ser una religión, y si nosotros entendemos lo que significa la palabra religión, ¿verdad? El origen de esa palabra tiene que ver con la unión entre la conciencia y entre el inconsciente, la unión de entre lo que es la tierra y el cielo, ¿sí? Que eso también es algo que dentro del druidismo o el neodruidismo se conserva. Para que el hombre alcance un perfecto equilibrio, que es el mejor estado en el que puede estar un ser humano, necesita unir su razón con su instinto, necesita unir su conciencia con su inconsciencia y necesita encontrar, porque ambos tienen un potencial, pero si nosotros nos volvemos súper racionales y nosotros nos volvemos súper lógicos, nos olvidamos de una parte que es la que nos hace vivir, que es el instinto.
Ajá. Y si nosotros estamos tan instintivos y no razonamos y no pensamos, ¿verdad? Y no utilizamos la maravillosa función que tenemos en el cerebro, que es la mente, pues entonces obviamente nos vamos a exponer, nos vamos a arriesgar y lejos de cuidar de nosotros, pues nos vamos a ver en peligro o nos vamos a ver en situaciones en las cuales se nos puede perjudicar, ¿sí? Entonces, el perfecto estado del hombre es el equilibrio, ese equilibrio que busca precisamente este tipo de espiritualidad. Uh-huh. Y que no es tan sencillo tampoco de alcanzarlo, se necesita mucha práctica, se necesita muchos exámenes de la vida, mucha experiencia, para poder en todo caso practicar y poder poner esa forma, ¿no? de equilibrio, entenderla. Debido a estas interconexiones, muchos paganos creen que se puede interactuar con el universo y lo divino como co-creadores. ¿Alguien sabe qué significa ser co-creador? Es una palabra también que se usa ya mucho, de repente ya se ha modernizado cuando dicen somos co-creadores. Como que ayudaron a crear. Ajá, ¿sí? Exacto. Dentro del paganismo, fíjense, no somos personas que creamos que va a venir un salvador, para empezar, ¿no? Y por lo tanto, no podríamos estar casados con un perfil de víctimas, porque solamente una víctima necesita que la salve. Ajá. Eso no es paganismo. El pagano, y tiene lógica, si ustedes se echan una película, pues échense la serie de Vikingos, ahí van a ver mucho de la supervivencia también, ¿no? ¿Cómo podría yo le estaba diciendo a Valder que una de las escenas que me impactó, digo, hubo muchas escenas que me impactaron de esa serie, pero una de las escenas que me impactó es cuando los vikingos asaltan el monasterio, cuando llegan a Inglaterra y asaltan el monasterio. Ajá. Y bueno, ya si no han visto la serie, les estoy haciendo spoiler, pero pues es una forma de ejemplificarles lo que les estoy tratando de decir, ¿no? Llegan ahí y hagan de cuenta que, bueno, pues ellos son paganos y obviamente en el monasterio pues eran cristianos. Y ven a los sacerdotes, los ven con sus túnicas y ven a Cristo ahí crucificado. Y entonces ellos se sacan de onda y se cuestionan y dicen, ¿ese es tu Dios? y pues sí, ¿no? O sea, obviamente los cristianos, pues sí, es Dios, que no sé qué, ¿no? Dice, ¿y cómo puedes creer en un Dios que no pelea? Dios, en la concepción de un pagano, no baja y te rescata, ni tampoco muere por ti. Dios desde la concepción de un pagano vive dentro de ti y vive dentro de todas las cosas. Por lo tanto, todo puede ser tu aliado. Tu aliado puede ser un animal, tu aliado puede ser una piedra, tu aliado puede ser cualquier cosa porque en todo está Dios, en todo encuentras a Dios. Ajá. Pero Dios es guerrero. Desde el paganismo, eh, tú colaboras para crear lo que quieres crear. No estás esperando que Dios baje, se te aparezca y haga el milagro, ¿no? Tú eres quien está todo el tiempo trabajando, ¿sí? Ahora, imagínense, esto a lo mejor en la antigüedad, ok, todos lo entendían, pero llevamos poco más de 2000 años en que nos han querido cambiar ese chip, porque nuestra esencia natural es el paganismo. Nosotros y nuestros ancestros vienen de diferentes formas de paganismo, porque si también ustedes investigan la historia de México, México también era pagano. Uh-huh. Entonces, de donde vinieran, si vienen de Reino Unido, si vienen de España, si vienen de Italia, todos eran paganos, todos éramos paganos. Pero cuando llegó el cristianismo y se impuso, y como seguramente ustedes deben saber,
hubo una inquisición, hubo asesinatos, hubo chivos expiatorios y hubo una historia terrorífica. Durante 2000 años nos han querido cambiar el chip y desgraciadamente muchas personas por miedo, ¿verdad? Y por las cosas tan terribles, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, en Orizaba van a poner un museo de la tortura, ajá, como atractivo. Ya ven que en varios lugares ponen. Yo estoy en contra de ese museo, ¿verdad? Claro, ya no soy revoltosa ni hago ahí mis protestas, pero yo no iría a ese museo porque a mí no se me hace gracioso que mucha gente haya tenido inclusive que renunciar a sus creencias por el miedo de lo que te podían hacer, ¿no? Y de la forma en cómo obligaron a la gente a renunciar a ese tipo. Claro, yo no lo he visto, Eve, pero de repente, Balder sí fue allá en la Ciudad de México, que es de donde es originaria ella, fue a ese museo, me platicó y yo decía, ¿cómo es posible que la gente lo pueda ver como un atractivo, ¿no? O sea, no entiendo. Pero bueno, en cierta forma también yo creo que es una desconexión de la historia, pero mucha gente sufrió y mucha gente tuvo que renunciar a sus prácticas por la persecución de este tipo de actos, ¿no? Entonces, ahorita en el neopaganismo encontramos personas que se quieren reconectar con el neopaganismo, pero que están esperando que Jesús los salve, o que están esperando que ahora los dioses paganos se crucifiquen y te vengan a rescatar. Entonces, eso es bastante difícil, eso es muy, muy complicado, porque ahora cómo tratas de engranar ambos conceptos cuando son tan contrarios. A mí muchas veces digo, en todos estos años, no ha faltado la persona que de repente se acerca y me dice, es que yo quiero aprender esto, pero no sé si tengo que dejar mi fe católica o mi fe cristiana. Y yo nunca les digo, lo tienes que dejar o no. Lo único que sí les digo es, son dos cosas totalmente diferentes. Haz de cuenta que son dos chips que no son compatibles, ¿verdad? Aunque la religión católica conservó muchas prácticas paganas, porque las conservó, por ejemplo, todos los ritos como el funerario, el rito de matrimonio, el rito del bautismo, ¿verdad? Fueron adaptaciones que la Iglesia Católica hizo, pero que son originarios del paganismo. Ajá. Claro, eso no lo cuentan, ¿verdad? Eso no lo dicen. Ellos dicen que son sus rituales, pero la realidad es que no. Los ritos de paso siempre han estado presentes en el paganismo. De hecho, no son los únicos ritos de paso que existen. Hay ritos de paso para bendecir. De hecho, en el paganismo lo que se hace es bendecir. Cuando nace un niño, tú bendices al niño, bendices su vida, ¿verdad? Lo bendices porque va a comenzar, pero en el catolicismo lo que tratan es de quitarte un supuesto pecado, ¿no? Entonces, aquí ya hay una revoltura muy fuerte cultural y religiosa que a veces impide que las personas que buscan reconectarse con el paganismo tengan ciertos conflictos. Muchos son de este tipo, ¿no? De ideas, pero son, ahora sí que son chips totalmente diferentes. Dice, se sienten cosas muy feas, los instrumentos siguen muy cargados. Sí, imagínate las personas que son altamente psíquicas, o sea, entran a ese lugar y no, o sea, yo creo que se van a sentir impactados porque obviamente se percibe, ¿no? En Zacatecas hay uno y cuando lo visité fue algo muy triste y muy feo. Sí, yo definitivamente ahí sí, digo, estoy muy de acuerdo con todas las cosas maravillosas que están poniendo en Orizaba, pero ese sí no se me hizo nada acertado, porque siento que es no sé, es como, bueno, no le encuentro lo atractivo. Para pronto no le encuentro lo entretenido, ni tampoco le encuentro lo divertido, porque en su momento mucha gente tuvo que haber sufrido a causa de ese tipo de amenaza o de cosas, ¿no? Entonces, la creencia dice, somos co-creadores, entonces el paganismo no espera que venga un salvador, no espera tampoco que venga un milagro, sino que yo trabajo con el universo, yo pongo mi granito de arena,
yo también me empodero para hacer, para crear, para manifestar, ¿verdad? Yo colaboro y eso es algo muy pagano. Las creencias de que cada parte del universo es bendecida en su naturaleza y que no hay nada malo en el universo o contigo. Ahí volvemos a chocar porque desde que nacemos y si nacemos ya en una cuna católica, lo primero que te dicen es que tú ya vienes contaminado con algo que se llama pecado. Entonces ya de entrada hay algo mal en ti, ¿verdad? Ya de entrada hay algo que no cuaja y que no está bien. Entonces, eso es un chip totalmente diferente del pagano, porque el pagano dice, tú naciste libre, tú naciste con un propósito, tu vida tiene un sentido, ¿verdad? Obviamente lo tienes que encontrar en el trayecto, pero no hay nada malo contigo. Eres una creación del universo y eres una evolución de la vida. ¿Qué de malo puede haber en ti? Fíjense qué conceptos tan diferentes. Significa que el propósito de la práctica espiritual pagana difiere de las religiones enfocadas en temas de purificación y de salvación. El paganismo toma la posición de que los seres humanos no tienen defectos en su naturaleza, no están condenados espiritualmente, nacen con todas las herramientas y las habilidades necesarias para vivir. ¿Mm? Ninguna parte de las creencias, prácticas, rituales o sacramentos paganos están diseñadas para salvar a los paganos de una naturaleza defectuosa. ¿Sabían ustedes eso? ¿Verdad que no nos los cuentan ni nos los platican? Entonces, yo sé que ante la gran mercadotecnia que hay de la Wicca y de las diferentes tradiciones paganas, de repente nos vamos mucho con la finta de que Wicca o neopaganismo es hechizos, lunas llenas, ¿no? Y eso es como lo popular, ¿no? Y eso es como que la gente, ay, sí, 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 no, vamos, vamos. Pero la realidad es que cuando se enfrentan a ese tipo de situaciones, tarde que temprano simplemente o se van a decepcionar o se van a aburrir, porque por todo juguete nuevo, tarde que temprano aburre. Si realmente nosotros estamos pensando en una espiritualidad pagana, pues entonces nos vamos a enfrentar a cambios de creencias, nos vamos a enfrentar a cambios de vida, nos vamos a enfrentar a desprogramarnos de los chips, ¿no? Y eso muchas veces no es fácil. Tan no es fácil que no sé si ustedes sepan que en algunos lugares de Estados Unidos existe algo que se llama Wicca cristiana. Y es muy controversial, ¿eh? Es muy controversial porque evidentemente la gente pagana dice, ¿qué rayos es eso? ¿No? Si entendemos que el paganismo es lo contrario del cristianismo, ¿cómo es que fusionan una Wicca pagana? Efectivamente, porque no es fácil soltar los chips y no es fácil cambiar las creencias, ¿no? De algo que sí, efectivamente venimos de raíces paganas, pero también venimos de mucha tortura y venimos de mucha programación en la cual se nos hizo renunciar a eso que considerábamos nuestra espiritualidad. Dice Nora, entonces tenemos nuestra propia responsabilidad, elección y decisión de vida. Exactamente. Y al acoso de los demás. No entendí eso, Eve. ¿De qué hablas del acoso? Sí, que en general los que nos rodean, bueno, están dentro de la religión católica o de los que son cristianos o protestantes. Y cuando uno piensa diferente o toma el cristianismo de una manera un poco más natural, como honestamente es mi caso, yo nací dentro del cristianismo, pero nunca se practicó un cristianismo de iglesia, ¿sí? Entonces, ¿Pasivo, no? Como sí, o sea, pasivo.
no pasivo, sino que en mi casa siempre se ha leído muchas cosas con mis padres. Entonces, no es algo tan cerrado, ¿no? El cristianismo es más que nada como una guía de vida, más que algo de estarte alatillando o arrastrando. No, 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 no es así. Entonces, incluso cuando no piensas diferente, y digo porque yo vivo esto dentro de mi trabajo, Ujú. pues hasta ya me dejan de hablar, me han dejado de hablar, lo cual me tiene sin cuidado, pero a final de cuentas, para otro tipo de personalidades diferentes a la mía, pues sí es muy, pues es sufrir a bullying, ¿no? O mobbing, no sé cómo se llama, Sí, sí, sí. laboral, y hay personas que yo creo que pueden llegar a sentir muy feo. Le digo, a mí me tiene sin cuidado, pero mi personalidad es diferente. Claro, claro, sí. Y no todas las personas resisten, por ejemplo, ¿no? Pueden ser muy vulnerables a la crítica o a ser juzgados. Y sí, yo sé que en el norte todavía pasa eso. He leído documentos académicos de Estados Unidos donde uno de los problemas más graves a los que se han enfrentado el neopaganismo, los practicantes de Wicca, es precisamente al acoso en sus trabajos y a las críticas también por llevar a cabo este tipo de prácticas. Entonces, estamos en un momento muy complejo en el cual, pues ahora sí, yo siempre he dicho, ¿no? El que decide elegir este camino tiene que ser un alma muy valiente, ¿no? Porque te enfrentas a muchas cosas. Yo nunca me he enfrentado aquí en esta parte donde yo radico, nunca me he enfrentado a las críticas o a eso, o por lo menos no lo hacen en mi cara, ¿no? Porque también tengo una personalidad que sí es medio, pues no sé, como que a la gente luego prefiere mejor sacarme la vuelta antes de, de empezar a discutir, ¿no? Pero nunca me he enfrentado como que alguien me diga, y estoy rodeada de iglesias, ¿eh? Estoy rodeada de gente tanto católica como cristiana, pero nunca, siempre me han respetado, pero también yo respeto, ¿sí? Esa es eso es una de las cosas que yo veo como un gran error, porque ciertamente sí es real la historia y sí es real que ha habido muchas cosas muy feas, pero yo no soy partidaria de que ahorita salgan movimientos de neopaganismo, movimientos wiccanos, a querer ahora la revancha, ¿no? Y empezar a sembrar odio y empezar a burlarse de las otras religiones, porque yo siento que entonces nos ponemos al mismo nivel, ¿no? O sea, a final de cuentas estamos haciendo lo mismo si nos respetamos. Entonces, creo que esa es una gran arma que podemos tener porque si alguna vez alguien me quiere decir o me quiere evangelizar, pues tan fácil como decir, ¿sabes qué? Yo respeto lo que tú crees, respeta lo que yo creo y respetémonos, ¿no? O sea, el respeto de verdad es una línea que evita el conflicto y a veces a la gente se le puede olvidar eso. Sin embargo, es una forma más amigable de no caer en ese debate, ¿no? Me ha pasado en la otra cofradía que a veces en una ocasión una chica fue a comprar velas en una tienda de aquí y tuvo la mala suerte de que llevaba unas velas negras. Nosotros utilizamos velas negras con un símbolo que es para absorber la energía negativa, ¿no? Inclusive una vela negra puede hacer un efecto de limpieza. Pero a esta chica le tocó que la vio una señora y así, sin conocerla, le empezó a decir, ay, que haces, de seguro haces brujería mala, haces cosas negras, no sé qué. Y la otra se encendió y se puso a debatir. Y le dije, mal hecho, porque es como estarle hablando una piedra y es como estar discutiendo con una persona que no tiene ni idea de lo que está diciendo y tú te pones igual que esa persona. Te bajas al mismo nivel de esa persona, ¿no? Simplemente le hubieras dado la vuelta y ya, que crea lo que quiera, ¿no? Pero muchos neopaganos y muchos grupos de Wicca hoy siembran mucho odio y hacen batallas y hacen muchas cosas en contra de otras religiones, que eso tampoco es paganismo.
¿sí? Los paganos bueno, los neopaganos, porque ya realmente paganos no hay, pero los neopaganos son gente muy tranquila, son gente muy pasiva, que eso no quiere decir que no sean gente que lucha. Se lucha, ¿verdad? Y son gente empoderada, pero no andan alegando ni discutiendo quién tiene la razón, ni andan entrando en esos conflictos que no te llevan a ningún lado, ¿no? Porque gánale a un cristiano que te saca la Biblia, ¿no? Gánale. No le ganas, ¿no? Y la verdad es que ni caso tiene, ni caso tiene. Dice, considero que la gente le da miedo a lo que no conoce, claro, con mi propia familia lo he vivido y lo respetan. Escucho metal y me pasó que una señora pentecostés me indicó que me iría al infierno por escuchar metal. Me quedé callado y seguí escuchando. Un testigo de Jehová, exactamente. Sí, yo la verdad sí no les recomiendo que se metan en esas discusiones. En la Wicca, la verdad es que sí se cree que es más sabio el que calla que el que alega. No, que la verdad ni tiene caso. A mí inclusive me han invitado a participar en debates donde se supone que los debates son para defender las posturas. Dije, es que a mí no me interesa defender nada. Realmente, como para qué voy a participar en un debate si yo no voy a defender nada. Yo creo en lo que creo y se acabó. ¿No? Y no hay más. Además es muy cansado, exactamente. Entonces yo no se los recomiendo a esos chicos, eso no es sano para nadie. Uh-huh. El paganismo entonces es una religión, al igual que en otras religiones, los paganos buscan respuestas fundamentales como cuál es el significado de la vida, qué sucede después de la muerte, hay un Dios, cuál es nuestra naturaleza básica, cómo interactuamos con el universo. Los paganos buscan estas respuestas en el contexto de una comunidad religiosa y social. Los paganos también se reúnen en lugares, se reúnen, por ejemplo, en la Wicca popularmente se les conocen como covens o como cofradías también, pero por ejemplo en el neodruidismo se utiliza lo que son arboledas, que son lugares en la naturaleza, ¿verdad? Donde está precisamente, donde hay árboles, donde hay cosas naturales con que convivir. Y hay inclusive grupos que son a lo mejor más pequeños, que simplemente pues se reúnen en sus casas o buscan, ¿no? Hay iglesias, por ejemplo, en España, que ya es una religión legalmente reconocida, han construido iglesias paganas, ¿no? Han construido templos también paganos. Entonces, es muy similar en ese sentido la estructura y la forma de la religión, de las religiones, incluyendo el paganismo. Y aquí vamos a otra controversia también que nos enfrentamos con el neopaganismo y las religiones. Si el neopaganismo lo que está intentando es recuperar o rescatar prácticas que son paganas y está en ese proceso de evolución y por lo tanto está rescatando también ritos, está rescatando credos, prácticas de tipo espiritual, todo eso, y funciona muy parecido como las religiones, ¿cómo es posible que entonces llega el boom de la Wicca y resulta que nadie se enteró que era una religión? Nadie se enteró que la Wicca es una religión. De hecho, hoy todavía hay grupos que te dicen que la Wicca es una escuela. Sí, de veras. Y yo, en ese sentido, cuando he tenido oportunidad de hablar con personas que tienen este concepto, yo les digo, no me digas que un judío tiene que tomarse el curso para ser judío. ¿Se toman los judíos curso para ser judíos? ¿O se toman las monjas curso para ser monja o el sacerdote curso para ser sacerdote? Pues no. Lo mismo es, no te puedes tomar un curso para ser pagano, ni tampoco te puedes tomar un curso para ser wicano. Eso fue una distorsión y fue una falta de conocimiento que se tuvo porque la Wicca surgió muy rápido y surgió sin estructura.
¿sí? Ha ido tomando estructura en algunos grupos y en algunos linajes, porque no en todos. Por ejemplo, la Wicca gardneriana, que es una de las prácticas más populares y de las primeras que surgió, se sigue manejando como escuela, siendo que pues es religión, porque hace todo lo que hace una religión. Entonces, es verdaderamente un show lo que hay ahorita, porque también en algunos países han logrado que la Wicca se reconozca como religión. Cuando ya entendieron que era una religión, buscaron la forma de que se reconociera. Pero hay otros países, uno de ellos es México, que no tiene ni la más remota idea ni de la existencia del paganismo, ni de la existencia del neopaganismo, ni mucho menos de la Wicca, y por lo tanto no lo reconocen como religión. Entonces sigue funcionando de una manera informal, como si fuera una escuela o como si fuera un curso. ¿Sabían eso? Dice, además la Wicca tiene un estereotipo de que es maldad. Yo me encontré, sí, claro, claro. Y eso también tiene que ver por varias cosas. En primera, porque la Wicca tomó como estándar el arquetipo de la bruja. Entonces, las brujas no tienen una connotación positiva de ningún lado. Ni siquiera tiene una connotación positiva el origen de la palabra, ¿no? Y se ha hecho mucho estudio y análisis, investigaciones para tratar de determinar, sobre todo la palabra en inglés, witch, han tratado de determinar, porque unos dicen es sabio, que viene de Wixe, que viene de no sé qué, de la palabra anglosajona. Dice, y la realidad es que a lo único que han llegado es que bruja es un término despectivo que tiene que ver con un animal mitológico que a toda la gente le daba miedo y que además fue utilizada por la Inquisición, por la religión católica, para denominar a los chivos expiatorios. Entonces, imagínense, por eso cuando yo supe todo eso dije, Santísimo Señor, ¿qué declaraciones estaba ayudando? ¿Verdad? Entonces, años después de mucho conocimiento, entonces me retracté. Ok, ya realmente me da risa. Ya digo, ya pasó. Yo sospechaba algo así. Ok, muy bien. Entonces, el neopaganismo es una religión moderna. Es una nueva religión, por lo tanto la Wicca, que también esa es otra discusión. Hay mucha gente que dice, es que la Wicca es la antigua religión. ¿Lo han oído o lo han leído? Es la antigua religión. Pues, ¿cuál antigua? No es antigua, es nueva. Es nueva porque es moderna, porque no es pagana, es neopagana, y porque además tomó algunas cosas de las prácticas del paganismo, pero metió otras cosas, ¿sí? Y hizo una mezcla que para mí, en mi opinión, es una mezcla perfecta cuando la sabes usar. Es una mezcla perfecta que integra inteligencia e instinto, ¿sí? Pero pues no, luego no muchos lo entienden así también. Entonces, es una nueva religión, está clasificada como una nueva religión por los científicos sociales, que informan que el paganismo exhibe las 6 características de los nuevos movimientos religiosos. Estos son, número 1, un individualismo religioso pronunciado. Esa es la número 1. Número 2, un énfasis en la experiencia en lugar de creencias y doctrinas. Número 3, una perspectiva práctica sobre cuestiones de autoridad. Número 4, una aceptación y tolerancia de otras religiones y cosmovisiones en general. Número 5, una cosmovisión holística, que holística es una palabra que significa integral, o sea, que reconoce multidimensiones, no nada más la dimensión física, sino multidimensiones. Y número 6, un marco organizacional
abierto y flexible. Ya, ahora sí que las personas dedicadas a las investigaciones académicas y que han tomado muy en serio el tema del neopaganismo y han aportado muchas cosas muy interesantes para poder entenderlo, nos explican entonces ahora por qué es una religión moderna. Y está bien, digo, no podemos ahora sí que ser tan obsoletos y estar practicando cosas de hace miles de años, pero sí podemos rescatar cosas muy valiosas, muy hermosas, ¿verdad? Que se manejan y adaptarlas ahora a nuestra vida, adaptarlas ahora a nuestro mundo moderno, ¿ok? ¿Se entiende hasta aquí esta parte? ¿Tienen alguna pregunta? Dice, eres la segunda persona que le oigo decir eso. Lo mismo hoy con una chica de España que también practica la Wicca. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto de esto? No, todo ¿Todo bien? muy interesante. Muy bien. Por último, y con esto vamos a terminar nuestra clase, vamos a ver que el paganismo normalmente no tiene una jerarquía central ni dogmas, y eso ha sido un arma de dos filos. Por ejemplo, una religión estructurada como la religión católica cuenta con jerarquías, por ejemplo, y eso les permite, tanto su jerarquía como su dogma, les permite crecer y digo, no por nada se han convertido en la religión pues más predominante en los últimos 2000 años, ¿no? Es prácticamente la religión más fuerte que existe, después también de los judíos, por ejemplo, de los musulmanes. Son religiones fuertemente estructuradas y precisamente la religión católica cuenta con esta parte de las jerarquías y del dogma. El paganismo no cuenta con eso porque el paganismo siempre fue muy, muy natural, fue más de una experiencia personal, ¿sí? En donde realmente no había cosas tan elaboradas como esto. Entonces, aquí, ¿por qué es un arma de dos filos? Porque es justamente lo que ha pasado es que se ha ramificado el neopaganismo, han crecido un montón de corrientes, ninguna crece ni se consolida y ninguna tiene como, hagan de cuenta que es como el burro que tocó la flauta, ¿no? De repente les pegó algo y qué chido, pero no supieron ni por qué les pegó, ni supieron ya darle un seguimiento, ¿no? Entonces andan así como esparcidos los grupitos, todos son pequeños, realmente no se consolidan, tampoco tienen para dónde crecer, porque la estructura les falta, ¿no? Es como si a un cuerpo le faltaran los huesos, ¿no? Le faltara lo que lo consolida para poder tener movimiento. Entonces tienen la masa, tienen ahí el bulto, pero no tienen la estructura para crecer. Entonces, eso ha sido un debate y todavía sigue siendo un debate en los temas religiosos en cuanto a que a la Wicca le hace falta, en cierta forma, por ejemplo, el tema de la autoridad. Ahora mismo nosotros en la otra cofradía estamos trabajando muy fuerte en un seminario de ética y valores, en donde precisamente al estar estudiando documentos académicos y todo esto, nos vamos enterando y nos vamos dando cuenta de la cantidad de problemas de ética que existen en la Wicca por falta de estructura, por falta de jerarquías, por falta de tener pues sí, esta consolidación, ¿sí? Entonces, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Ahora mismo la Wicca, a pesar de que es una religión que ha crecido mucho, también por lo menos en México es una religión ya muy desprestigiada, ¿verdad? Porque ya mucha gente se ha decepcionado, se ha llevado una mala experiencia y testimonios, ¿no? De todo tipo, en donde siendo algo que te puede ayudar y siendo algo que te puede beneficiar en crecimiento de muchas formas, pues lo que hace es perderte, ¿no? Extraviarte, confundirte, aburrirte en el mejor de los casos. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. De todas maneras, la próxima semana vamos a
profundizar un poco más en esto de la jerarquía y del dogma. No, no es cierto, la próxima semana no, dentro de 15 días, porque la próxima semana nos va a tocar la otra clase, la de despertar. Ajá. Que ya también los que me mandaron su tareita, ya les mandé también su correo, está muy interesante lo que me comparten y lo que han estado reflexionando. Entonces, bueno, para finalizar, ¿tienen algo que comentar sobre estos temas? ¿Algo que les gustaría agregar? ¿O todo bien? ¿Sí se entendió lo que platicamos hoy? ¿Sí? Sí. Súper bien. Bueno, pues espero que hayan entonces aprendido mucho acerca de esto. Este es apenas el principio. Vamos a aprender mucho de paganismo y ya después van a poder en todo caso comprender también la Wicca y la cantidad de ramificaciones que hay, tan distintas unas de ellas, pero que finalmente son parte del neopaganismo. ¿Sale? Bueno, pues pasen un maravilloso fin de semana. Muchas gracias. Descansen. Gracias. Estén muy bien. Gracias, maestra. Excelente noche, excelente clase. Gracias, Estuve maestra. Buenas asimilándolo. noches. Buenas noches.